Cambiamos de tema, vamos a un tema que parece despertar ciertas polémicas, la especificación o desdolarización de cierta parte de la producción de energía decidida por el gobierno para bajar precios y ahorrarse por lo menos 300 millones de dólares según los cálculos. Estamos con Víctor Bronstein, muchísimas gracias Víctor por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, ingeniero especialista en temas de energía. ¿Cómo viste la decisión del gobierno de impactar en la generación de energía spot, por ejemplo? Sí, bueno, es una decisión que tiene que ver un poco con el programa que planteó el presidente en su campaña, ¿no? De ir desdolarizando las tarifas. Algo que no es tan sencillo, ¿no? Es decir, y algo que es propio de Argentina, en realidad. Si uno tuviera una macroeconomía con cierta estabilidad, la discusión no sería tan presente sobre si dolarizamos o no dolarizamos, ¿no?, las tarifas. El problema es que el sistema eléctrico argentino, que es de lo que trata esta resolución, sí, apunta a cierta parte, digamos, del sector eléctrico, que es la generación. Cuando se privatiza en la década de los 90, es decir, se establece a partir de un sistema regulatorio con precios en dólares, ¿no? Es decir, en ese momento estaba la convertibilidad, un peso era un dólar, entonces ese tipo de contratos que se firmaron no generaba demasiado conflicto, claro, o ni siquiera hasta pasó por ahí desapercibido, claro, ¿no? Pero después de las devaluaciones distintas y la última gran devaluación del peso, todo cambia. Entonces empezó a decir, ¿por qué si yo gano en pesos, claro, la gente, la población, si tenemos que pagar tarifas en dólares? Entonces esto genera una situación de tensión que es comprensible. Entonces está bien que uno trate, digamos, de desdolarizar en los segmentos donde se puede desdolarizar. En generación, spot y en las represas hidroeléctricas, ¿no? Binacionales. Claro, también. En general lo que ocurre con las empresas hidroeléctricas, que en general ya son inversiones que han realizado fundamentalmente el Estado, digamos, claro, ¿no? Porque en el caso de las empresas hidroeléctricas, la generación de energía, se concesionaron las centrales, ¿no? Que habían sido construidas oportunamente, fundamentalmente en la década del 60 y del 70, sí, por Agua y Energía Eléctrica y por Hidronor, ¿no? Entonces, ahí ya la inversión principal estuvo hecha y los costos operativos, como utilizan un recurso como el agua, sí, digamos, es decir, son bajos. Por un lado son bajos y por otro lado no tiene precios en dólares. Claro. Digamos, ¿no? Entonces ahí te podría tener sentido sin que impacte demasiado, claro, en los balances de las compañías. Claro, porque siempre en el sector, y esto lo hablamos, en el sector energético hay como una tensión permanente, que es que la tarifa o el precio de la energía tiene que ser lo más bajo posible para que sea accesible a toda la población, claro, porque es un derecho, digamos, sí, sí, no podemos vivir sin energía, pero por otro lado, para que el sistema sea sustentable, también tiene que tener un nivel tarifario, claro, que permita las inversiones necesarias para que el sistema se mantenga e incluso pueda crecer, ¿no? Es decir, que en el caso de la generación desde las empresas hidroeléctricas, eso es bastante razonable. Claro. Ahora, ¿y esto que se llama generación de energía spot? Claro, bueno, no es fácil técnicamente explicar, digamos, cómo es el tema de cómo funciona en el segmento de generación, ¿no? En el segmento de generación, cuando se privatiza, se establece, digamos, que justamente ese es un segmento que no está regulado. Sí, generalmente cuando se habla de tarifas y de servicio público, es decir, se toman los dos segmentos que están regulados, son el transporte de la energía y la distribución. Sí. En el segmento de generación se planteó, imitando el modelo británico, un sistema de competencia, digamos. Así, cualquiera puede poner una central, sí, para generar energía y el sistema va requiriendo de la central a medida que va necesitando potencia. Entonces empiezan a entrar, cuando empieza la demanda eléctrica, digamos, las centrales que generan a menor costo, digamos. Se llama un sistema de costo marginal, sí, ¿no? Justamente una de las características que tiene la energía eléctrica es que la demanda varía mucho
según las estaciones del año y según la hora también. Claro, también. No la misma, la energía eléctrica a la 1 o 2 de la madrugada, que la gente está durmiendo, que las fábricas están cerradas, que por ahí en este momento, donde bueno, hay plena actividad, hoy por ahí no es un día tan caluroso y no hay tanto aire acondicionado. En verano es más por los aires acondicionados. Pero en verano hay aire acondicionado, entonces si la variación puede ser ahora por ahí estamos consumiendo entre 15.000 y 20.000 megavatios, pero puede llegar a más de 30.000 megavatios. ¿Y eso por qué complejiza el tema de ponerlo en Porque pesos? Justamente una de las cuestiones es que la energía eléctrica no se puede almacenar, entonces tiene que haber un balance siempre entre la demanda, cuando hay demanda de potencia, tienen que entrar máquinas a ir producir y satisfaciendo la demanda. Van entrando. Primero entran las más baratas, que son las hidráulicas, aparte de lo que llaman de base. Hay ciertos temas técnicos, las nucleares no se pueden apagar, entonces siempre tienen que estar generando, ¿no? Y se va generando a nivel de precio. Entonces, ahí, digamos, justamente no hay un contrato, sino que entran cuando se necesita, cuando la demanda. Entonces hay un precio spot, digamos, que es en ese momento. Entonces, lo que ocurre ahora, que yo creo que por eso se tomó la medida, es que las térmicas que funcionan, que usan como energía primaria el gas, en este momento el precio del gas en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero en Argentina también está relativamente barato como estaba hace 6 meses, digamos, ¿no? Entonces se le puede tocar ahora el precio, hay una posibilidad de bajar el precio, digamos, o desdolarizar. Víctor, esto es un ahorro para el Estado. ¿Y cuánto implica en la factura? ¿Cuánto? Después de la pausa me lo contestás. Bueno. Después del corte, ¿cuánto va a bajar la factura de luz gracias a esta especificación de la generación de energía? Después de la pausa. Quedó pendiente la pregunta: ¿cómo impactará en tu medidor, en tu factura, la decisión del gobierno de especificar, desdolarizar la generación de energía eléctrica? Estamos con Víctor Bronstein para tener esta respuesta. Bueno, en realidad no va a tener un impacto inmediato porque en este momento las tarifas están congeladas, digamos, están congeladas ya las había congelado el gobierno anterior. Pero cuando se descongelen finalmente, ¿cómo impactaría? Va a ser un elemento a tener en cuenta en la discusión del nuevo cuadro tarifario, ¿no? Si nosotros se logra bajar los costos de generación, que son aproximadamente un 50% del costo de la tarifa, eso es importante. Todavía, digamos, lo que se baja es una parte de lo que es la generación, ¿no? Que tiene que ver con un poco con lo que hablamos de la generación spot, pero también con lo que se llama potencia instalada. ¿Por qué? Por esto que hablábamos antes, de que tiene que haber un balance entre la demanda y la oferta, hace que el sistema eléctrico pague a generadores que por ahí no está utilizando, pero que hace falta que estén presentes. Es como una reserva que uno tiene que tener de capacidad de generación. Porque por ejemplo, ahora estamos en la mitad de demanda máxima. Entonces, la mitad de los generadores no están funcionando. Pero si hubiera un pico... Si hubiera un pico, uno necesita esos generadores, el sistema le paga lo que se llama potencia instalada, esa capacidad que, digamos, de reserva que tiene el sistema. Y es ahí donde fundamentalmente apunta la especificación que se hizo según esta resolución. ¿La especificación implica necesariamente un ahorro? No, implica cierta predecibilidad. Digamos, vivimos en un país donde el dólar fluctúa mucho, por eso, es decir, cuando habíamos comentado antes, cuando se planteó el sistema, se planteó dolarizado. Después, cuando viene la crisis del 2001, que el dólar da un salto del 1 a 1 a 4 pesos, era imposible mantener los contratos en dólares. Ahí hubo también una ley de emergencia económica, vivimos de leyes de emergencia en emergencia, y ahí se especifican las tarifas. Con lo cual generó, digamos, se especifican y se congelan, que durante el periodo, digamos, del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, digamos, ahí, digamos, las tarifas quedaron demasiado retrasadas. Después, en el gobierno de Macri, había una necesidad de actualizar las tarifas, pero se las dolariza, con lo cual... Fíjense que el dólar en el gobierno de Macri empezó a 15 pesos, terminó a 60, es decir, eso generó un desbalance tal que incluso
el gobierno de Macri, a pesar de su ideología más empresaria, tuvo que congelar las tarifas. Digamos, es decir, que por ahora los ciudadanos no lo van a sentir en su factura y las empresas no van a perder, a pesar de esta posiblemente algunas pierdan un poco de rentabilidad, pero no van a perder plata, digamos, ¿no? Y no está mal, digamos, que justamente al ser un servicio público, la electricidad, uno tiene que balancear que las empresas tengan una rentabilidad razonable, digamos, pero que permita que la tarifa sea lo suficientemente barata para que llegue a todos. Bueno, una medida positiva entonces por el momento. Es positiva, sí. Gracias, Víctor Bronstein, por estas precisiones. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. Pero no se vayan, sigue Tato Ian con La Otra Vuelta. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.